Hola, hola, es un placer saludarles a todos ustedes hoy 9 de mayo del 2025, aquí en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, en nuestro diplomado virtual en abordaje educativo en niños escolares con trastornos del lenguaje y del aprendizaje. Ya finalizando nuestra formación el día de mañana y agradeciendo pues a todos ustedes su acompañamiento para participar en esta formación especializada y donde hemos aprendido muchos elementos y herramientas que en esta parte hasta nuestra formación, sobre todo en los trastornos del aprendizaje. Ayer iniciamos con el módulo número 4, que es la adquisición y desarrollo lingüístico con las señales de alarma para el acto del habla. Hoy nos corresponde entonces trabajar ya con las alteraciones, los trastornos y con las señales de alarma también y las decisiones que se tienen que tomar para cuándo poder enviar a nuestros niños a terapia de lenguaje. Bien, saludamos entonces en este segmento de saludo a Maite, quien nos saluda de República Dominicana, a Rosy García, a María Alicia Rodríguez. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarme hoy. Seguimos entonces, vamos a ver ya vimos nuestra rutina de saludo que lo hicimos. Y ahora pues les presento pues otra de nuestras actividades para iniciar. Bien, vamos a iniciar nuestras actividades con un video que es el rock de estiramiento. Es un método fácil para estirar y esto lo vamos a hacer como una actividad en la cual debemos implementar con nuestros niños antes de cualquier actividad. Esto indica que recuerden que esto se hace para niños con trastornos del aprendizaje y también lo debemos hacer para niños con los trastornos del lenguaje. Pero vamos entonces con nuestra actividad de estiramiento y para que iniciemos ya de lleno nuestra formación. Bien, gracias entonces por estar con nosotros en este espacio de calentamiento y de reactivación del cuerpo, porque esos son parte de las herramientas que tenemos que utilizar con los niños. Vamos a iniciar entonces el área de trastornos, pero es importante entonces ya empezar a visualizar todo aquello que significan signos de alarma. Para ello, pues vamos a ver cómo se realiza una valoración del lenguaje. Vamos a escuchar este video para que se observe qué se puede observar cuando hay dificultades o retrasos en el lenguaje y qué hacer. Vamos a escucharlo, tomen nota para la discusión. Muy bien, hemos visto entonces las recomendaciones que se siguen para cuando se toma la decisión de llevar a un niño a la terapia de lenguaje, la edad en que debe hacerse y las intervenciones para la cual el niño requerirá ejercicio. Ahora vamos a ver una evaluación de un niño a la cual un terapista de lenguaje le está haciendo una exploración.
Vamos a observar detalladamente lo que se hace para determinar la problemática a nivel del acto del habla, la comunicación y del lenguaje. Bien, tomando en cuenta entonces esta información de señales de alarma, cuando acudir al terapista del lenguaje, cómo se hace una exploración por un terapista del lenguaje, pues no nos queda otra, sino ahora presentar los trastornos de la comunicación. Este trastorno, vamos a compartir nuestra biblioteca virtual de los materiales que están disponibles en nuestra guía. Fíjense que cuando hablamos de ya niños que a una edad en particular empiezan a tener estos problemas para establecer su código lingüístico y que va a afectar sus diferentes canales, tanto expresivos como comprensivos, y estos trastornos van a variar dependiendo de su severidad, de las características y la tipología. Ciertamente, pues sabemos que un niño se debe intervenir de inmediato que se observan este tipo de alteraciones, tanto en el lenguaje expresivo como en el lenguaje comprensivo. Sin embargo, los diagnósticos, las etiquetas diagnósticas se colocarán un poco más tarde, más sin embargo, las intervenciones se hacen. Vemos pues que cuando sabemos y visualizamos estos problemas asociados, vemos que en los niños hay una dificultad para poder recibir, enviar, procesar y comprender los conceptos. Y los sistemas simbólicos, tanto verbal, no verbal y gráfico, también estarán comprometidos en estas dificultades. Las causas asociadas a retrasos en el lenguaje y alteraciones en el desarrollo del lenguaje son la discapacidad intelectual y el déficit auditivo, el autismo, la parálisis cerebral, los trastornos del sistema nervioso, trastornos genéticos, el mutismo selectivo y alteraciones craneofaciales. Los tipos de trastornos de la comunicación, de acuerdo a la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, en su manual eh, de estadístico de los trastornos mentales, en su edición número 5, clasifica los trastornos del lenguaje en trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, el trastorno de la comunicación social pragmática y trastorno de la comunicación no específica. Vamos a ver cada uno de ellos para presentar sus características, sus criterios diagnósticos y la severidad que presenta cada uno de los trastornos. Vamos a comenzar con el trastorno del lenguaje. Este trastorno del lenguaje va a presentar dificultades tanto para la comprensión como para la expresión. No está asociado a que el niño tenga alteraciones sensoriales, cognitivas, auditivas, que justifique este déficit en la comprensión y en la expresión del lenguaje. Se observa, pues, un vocabulario limitado en los niños con alteraciones, sobre todo en el lenguaje expresivo. Encontramos, pues, que en estos trastornos
del lenguaje, ¿verdad? Vemos que hay, de acuerdo a la APA, ¿sí? una, una nueva clasificación para sus criterios clínicos, sobre todo porque te dice que para establecer el diagnóstico se tienen hay una serie de características que cumple el trastorno del lenguaje. Uno, que además de que esta persona tiene alteraciones en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades, en el lenguaje hablado, en el lenguaje escrito, en el lenguaje de signos. Y las capacidades del lenguaje están muy por debajo de lo esperado para la edad, que es el segundo criterio. Y estas alteraciones van a causar limitaciones tanto en la comunicación eficaz y va a interferir entonces en los contextos social, académico y laboral. El inicio de los síntomas será en las primeras edades del desarrollo y no hay ninguna dificultad atribuible a alteraciones congénitas o adquiridas. El DSM-5 indica que se deben hacer diagnósticos diferenciales cuando se quiere establecer el trastorno del lenguaje. Sobre todo, observar si hay variaciones en la normalidad, si son hablantes tardíos, si está la presencia de la hipoacusia, si hay una disfunción motriz o afección médica o neurológica, trastornos como la afasia, que esto es adquirido, o trastornos regresivos del lenguaje. Y hay comorbilidades que el trastorno del lenguaje puede tener. Una persona con trastornos del lenguaje puede tener como comórbidos un trastorno específico del aprendizaje, que es el módulo que nosotros vimos anteriormente. También puede tener como comórbido o una condición adicional el TDAH, el autismo, el trastorno del desarrollo de la coordinación o trastorno motriz. Y puede tener el trastorno de la comunicación pragmática. Entonces, vemos que el trastorno del lenguaje, ¿verdad? Es muy importante determinarlo a muy temprana edad, más sin embargo el diagnóstico se hará pues a partir de los 5 años de edad y no antes. Antes lo que es importante es eh, poder atender e intervenir de inmediato al niño. Vamos a ver los criterios clínicos ahora del trastorno fonológico. El trastorno fonológico es el segundo tipo de trastorno de la comunicación, caracterizado por una dificultad en la pronunciación de los fonemas cuando la persona habla. Interfiere en la inteligibilidad del habla, en las pláticas o en el desarrollo académico y aparece en las primeras fases del desarrollo. Luego tenemos el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. Es una dificultad en la fluidez del habla y no es donde el niño no está acorde con su desarrollo y su edad en cuanto a su fluidez. Y la adquisición del lenguaje se ve también que no está acorde. Una de las características del trastorno de la fluidez o de la tartamudez es que les causa mucha ansiedad hablar. Hay limitaciones en la comunicación e interfiere también en el desarrollo
de las habilidades académicas. Luego tenemos el trastorno de la comunicación social. Este es un tipo de trastorno donde el niño o la niña presenta una dificultad de lenguaje al interactuar con otras personas. Entiende el lenguaje y puede utilizarlo en algunos contextos, pero tiene muchos problemas para comunicarse en los distintos ambientes sociales. A los 5 años de edad, de acuerdo al DSM-5, es que se recomienda iniciar un proceso diagnóstico del trastorno del lenguaje. Más sin embargo, no estamos diciendo que el niño no se atienda. De hecho, se debe atender a muy temprana edad en cuanto se observen las señales de alarma que ya hemos observado y estudiado en el día de ayer. Sin embargo, la etiqueta diagnóstica se podrá entonces establecer a partir de los 5 años de edad. Hay algunos niños que luego de la intervención y cuando llegan a esta edad, vemos que ellos no progresan a un trastorno del lenguaje, pero otros sí progresan a un trastorno del lenguaje. Por eso pues tenemos que evaluar clínicamente, porque no solamente el terapista del lenguaje es el que evalúa, sino el equipo médico, porque se tienen que descartar todas las patologías clínicas posibles como diagnósticos diferenciales, porque en el momento de encontrar una condición clínica que sea la causa de esta condición del lenguaje, dejaría de ser de estar dentro de la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo. Vemos entonces el criterio de cada uno, ¿les parece? Vamos a conocer el criterio clínico de acuerdo a la APA de cada uno de los trastornos que hemos mencionado. El trastorno de la comunicación presenta, el primer trastorno que mencionamos, presenta pues estas dificultades en todas las tipologías de lenguaje. El hablado, el escrito, el de signos. Y hay diferencias para la comprensión. Quiere decir que tanto la expresión como la comprensión estarán comprometidas. Y recuerde que estas dificultades son persistentes. La persona no va a curarse porque no tiene ninguna enfermedad, sino una condición. Entre otras características del trastorno del lenguaje, es observar un vocabulario reducido, con estructuras gramaticales muy limitadas. Por lo tanto, esta capacidad de unir palabras para conformar frases con reglas gramaticales estará bastante limitada. Y se observa entonces el deterioro del discurso, por lo que a la persona se le dificulta poder conectar frases para poder explicar o describir tema, para decir cómo se siente, para poder expresar sucesos o al menos tener una conversación. Segundo criterio del trastorno de la comunicación, que es el primer trastorno que estamos observando. Dice que la capacidad del lenguaje estará notable y del punto de vista cuantitativo muy por debajo de lo esperado para la edad. Es por eso que vamos a ver limitaciones funcionales en la comunicación eficaz. También le va a traer limitaciones para la participación social, dificultades para obtener logros académicos en el desempeño laboral, y de forma individual también van a tener bastantes limitaciones. Vemos que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del desarrollo, y este trastorno de la comunicación no está relacionado ni se podrá atribuir a una persona que tenga un deterioro auditivo o sensorial o de otro tipo, o que esté relacionado con una disfunción motora o una afección médica neurológica. No se explica tampoco que la persona tenga una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo, porque entonces dejaría de ser parte de los trastornos del neurodesarrollo.
La comorbilidad de este trastorno con el autismo, con el TDAH y el trastorno de la coordinación es muy frecuente, pero también podrá coexistir con el retraso fonológico y las limitaciones serán tales que solamente pensarán comunicarse con familiares y conocidos más allegados de esta persona. Observamos que los niños con un trastorno, por ejemplo, del lenguaje receptivo, porque este trastorno del lenguaje tiene alteraciones receptivas, comprensivas y expresivas. Vemos entonces que el trastorno del lenguaje receptivo tiene un peor pronóstico que aquellos que tienen un pedimento expresamente expresivo. La persona que tenga un problema comprensivo será más resistente al tratamiento y las dificultades con la comprensión lectora se ven con mucha frecuencia. A partir de los 4 años de edad, ellos se mantienen relativamente estables hasta la adultez. Pero una persona con una problema de lenguaje comprensivo tendrá entonces muchos impedimentos. Con respecto al trastorno fonológico, nos dice el DSM-5 que ellos tienen una dificultad persistente en la producción fonológica del lenguaje. Y esto afectará la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal del mensaje. También el inicio de los síntomas se dará en los primeros periodos del desarrollo. La alteración le causa limitaciones a nivel personal, a nivel laboral, escolar, social y entorpecerá los logros académicos. Estas dificultades, así como los trastornos el trastorno que hemos mencionado del lenguaje, el primero, es de la comunicación, tampoco se le puede atribuir a una afección clínica, neurológica, sensorial o de otra índole que no explique esta situación. Cuando nos referimos al trastorno fonológico, es muy importante establecer que los niños que presentan dificultades a nivel de la articulación en las edades tempranas tienen un mayor riesgo frente a otros niños que presentan con posterioridad dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. Además, pues de los problemas a nivel de la relación social y de baja autoestima. Sin embargo, no todos los problemas de articulación, que son parte del trastorno fonológico, que en este caso es del sonido del habla, van a determinar los riesgos. Por lo tanto, es necesario identificar con claridad el tipo de dificultad fonético-fonológica que presenta el niño a partir de una evaluación especializada y que indique cuáles son los errores que se cometen al hablar y si estos están ajustados a nivel del desarrollo y de la edad del niño. El desarrollo fonético, fonológico, tiene un periodo amplio de evolución. Sin embargo, es importante conocer lo que un niño debe o no debe realizar correctamente a partir de los 3 años de edad de cara a un diagnóstico precoz. Por eso, pues, se deben hacer diagnósticos diferenciales, como por ejemplo, ver si el niño tiene mutismo selectivo, si el niño tiene, que es un trastorno ansioso, con ausencia del habla en uno o más contextos, pero no, el mutismo no es un trastorno del neurodesarrollo, es psicológico, es conductual. También tenemos que ver si este niño pues tiene disartria,
que son alteraciones del habla justificadas por un trastorno motor, si hay hipoacusia o deficiencia estructural. Ahora bien, ¿cuáles serían estos signos de alerta relacionados con los procesos fonológicos? Pues bien, vamos a verlos en varias distintas edades. A los 3, a los 4, a los 5 y a los 6. Por ejemplo, un signo de alerta fonológico inadecuado para la edad a los 3 años es la inconsistencia del uso de las vocales. Omitir sílabas. A los 4 años tenemos, por ejemplo, aparte de los anteriores, el que ellos puedan tener problemas para la utilización de la sororidad de ciertas consonantes. A los 3 años vemos que hay omisión por parte de algunas consonantes y sílabas. Y a los 6 vemos que hay problemas para la designación de palabras que pueden ser vibrantes, oclusivas, consonánticas. Es de gran importancia diferenciar dentro del trastorno fonológico cuando un niño comete errores fonéticos o dislalias. Que la dislalia es una incapacidad para producir un sonido que ya debería estar establecido para su edad. Y cuando comete errores fonológicos, que es, por ejemplo, recuerden que mantener el procesamiento de simplificación del habla fonológico más allá del periodo normal es un error fonológico o una dislalia. Porque recuerden que ya después de los 4 años, ese proceso de simplificación ya no debe existir. Por eso es importante el abordaje terapéutico. Y este abordaje terapéutico se diferenciará según el tipo de error. Puede que se deba considerar el grado de inteligibilidad del habla, así como la adecuación o no al desarrollo evolutivo promedio del niño. Veamos estos ejemplos de errores fonológicos. Vemos aquí que las características clínicas es la producción fonológica, que no está acorde con la edad. Fíjense cómo hay errores en la producción y en la organización de los sonidos. Hay sustituciones de sonido donde podemos utilizar, por ejemplo, la letra T en lugar de K. Y además de las sustituciones de sonido, podemos ver omisiones de sonido en consonantes. Fíjense cómo tenemos aquí, como la persona dice, en vez de decir pelota, dice etota. En vez de decir, mire el auto, mía auto tool, que es mire el auto azul. La Coca-Cola y te dicen Totatola, son entonces las sustituciones que vemos. Por lo tanto, son errores en la producción y la organización de sonido.
Por lo tanto, estos niños tienen un error en la producción fonológica. Recuerde que estos sonidos son normales hasta los 4 años de edad. Luego de eso, la simplificación fonológica ya se deja atrás. El siguiente trastorno que vamos a ver es el trastorno de la fluidez, que sería la disfemia. Pero para el DSM-5 la clasificación es trastorno de la fluidez. Tenemos entonces que una persona con una alteración en la fluidez tendrá entonces problemas de fluidez y de organización temporal normal del habla, que es muy inadecuada para la edad de la persona y las habilidades del lenguaje que tienen que estar presentes. Persisten en el tiempo y se caracteriza por repetición de sonidos y sílabas, prolongación de sonidos de consonantes y de vocales, palabras fragmentadas, un bloqueo audible o silencioso, circunloquios, que son sustituciones de palabras para evitar palabras problemáticas, palabras producidas con exceso de tensión física, y hay una repetición de palabras completas monosílabas, ¿sí? Vamos a contestar la pregunta de Ivette para que no nos alarguemos luego y no la recuerde atenderte, Ivette. Aquí dice, buenas noches, profe. Tengo un niño de 6 años. Ajá, con diagnóstico de autismo nivel 2. Soy docente del tercer nivel. Él no pronuncia palabras, pero me sorprendió porque casualmente lo escuché cantar La Vaca Lola a su manera. Mi pregunta es, ¿el niño puede lograr hablar, expresarse? No sé, no lo conozco. No te puedo dar una respuesta. Y ve, discúlpame porque realmente pues hay muchos otros elementos que se tienen que ver. Recuerda que es una persona que con un autismo nivel 2, un niño con autismo nivel 2 tiene problemas un poco más, más afianzados, más evidentes que un nivel 1 para la comunicación. Un nivel 2 tendrá problemas en el lenguaje expresivo. Pero también te recuerdo, Ivette, como maestra del tercer nivel, que un niño TEA debe tener una evaluación por fonoaudiología, porque no solamente porque tenga autismo tendrá problemas de lenguaje. Acabo de decir hace unos minutos que se tiene que hacer una evaluación para diagnósticos diferenciales y establecer comorbilidades o trastornos asociados. Entonces, no te puedo decir a ti como maestra de tercer nivel para un niño que no conozco, que no he visto, que no he escuchado cómo interactúa, porque el niño, pues tenemos que evaluar otras cosas. De hecho, fue la clase que vimos ayer. Fueron muchos elementos que yo di que tenemos que tomar en cuenta para evaluar la comunicación. Entonces, el que yo te diga aquí, si un niño que yo no conozco y que no he evaluado va a lograr expresarse, no te lo puedo responder. Hay muchas otras situaciones que hay que revisar. Lo siento, Ivette. Bien, vemos pues que el segundo criterio diagnóstico de la disfemia será el hecho de que tengan mucha ansiedad al hablar, y esto hace pues que ellos tengan una comunicación muy poco eficaz, que se les dificulte la participación social, el rendimiento académico, y vemos que el inicio de los síntomas también es muy temprano en el desarrollo, porque cuando hablamos de la tartamudez, es de inicio en la infancia, no inicio después, porque esto sería el trastorno del neurodesarrollo. Y también, al igual que los dos trastornos de los cuales hemos hablado, como el trastorno de la comunicación, el trastorno fonológico, el trastorno de la fluidez,
Tampoco se le puede atribuir a un déficit que motor, sensitivo, neurológico o un traumatismo o relacionado con una afección mental o médica. Es importante mencionar que cuando nos referimos al trastorno de la fluidez, que es el coloquialmente llamado el tartamudeo, que ya no se le dice, no se le debería de ser así, vemos que este tipo de personas, sobre todo, tendrán, hay que hacerle diagnósticos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, una persona un niño se debe hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de Tourette. Ese es el diagnóstico diferencial que se debe hacer. También hay otros diagnósticos diferenciales que se tienen que establecer porque el Tourette, por sus propias características de tics, puede tener este trastorno de la fluidez. Estas características, no necesariamente el trastorno de la fluidez. Por eso tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Tenemos que ver si el inicio, si esto se inicia en la adolescencia, no será un trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, porque se inicia en etapas tempranas. Entonces, el diagnóstico diferencial. También tenemos que ver que este problema de la fluidez no esté relacionada con efectos secundarios de una medicación. Y el diagnóstico diferencial tiene que ser con las disfluencias normales del habla, repeticiones del habla enteras o frases, interjecciones, frases incompletas, pausas vacías que pueden tener algunos niños, pero no corresponde a un trastorno de la fluidez. También tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la taquifemia. Una persona taquifémica es una persona pues que tiene un discurso muy rápido, es muy difícil de entender, tiene un discurso además de rápido desorganizado, tiene alteraciones de lenguaje con asociación de la falta de conciencia acerca del problema que tiene. Hay otro diagnóstico diferencial como la tartamudez neurogénica, que es el resultado de traumatismos craneoencefálicos. Entonces, esto no sería un trastorno de la fluidez de inicio temprano, considerado un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué otro en el cual tenemos que hacer diagnósticos diferenciales? La tartamudez psicogénica. Adquirida en la edad adulta, en ausencia de alteraciones neurológicas y tras una experiencia emocional intensa o traumática. Es fundamental, entonces, diferenciar dentro de las alteraciones de la fluidez las disfluencias evolutivas en el desarrollo lingüístico y de las típicas de la tartamudez infantil, sobre todo cuando hay bloqueos, repeticiones, prolongaciones acompañadas de tensión, evitación o movimientos asociados a la cara y el cuello. Ahora, el trastorno de la fluidez es un trastorno que tiene un origen neurobiológico con un alto componente genético. Está modulado psicosocialmente, de tal forma que la persona que lo tiene puede tener problemas más interiorizantes como la baja autoestima, la ansiedad, y tienden a cronificarse si no se tratan de forma precoz. Es de suma importancia saber que hay evidencia actual de que los niños que tartamudean suelen ser conscientes mucho antes de lo que se pensaba de sus dificultades. Por ejemplo, hay estudios en España que
que hacen evidencia de esta situación. Y es importante que una vez que las alteraciones son detectadas por la familia, por el pediatra o la escuela, se haga un seguimiento preciso, una valoración especializada para determinar la necesidad de intervención, porque los niños que al tartamudear presentan tics asociados, muletillas o más de 3 repeticiones de sonidos o sílabas o una velocidad del habla muy alta, poseen mayor probabilidad de derivar a un cuadro crónico de tartamudez. Entonces, es por eso que es imprescindible establecer las diferencias entre la tartamudez evolutiva de la tartamudez infantil. Vamos a ver ahora el otro trastorno. A ver, tenemos aquí unas preguntas, vamos a contestarlas porque si no las paso y no las veo. Angélica, aquí dice, tengo un niño con autismo nivel 2 y le ayudó que grabé mi voz y se lo ponía a escuchar antes. Le decía, repite el sonido y ahora habla. Ah, qué bueno, Angélica. Y Delsa, no, maestra, tengo un niño de 6 años que en todas las palabras cambia la E por la A. Se comunica bien, conoce las palabras, pero hace el cambio. ¿Cómo puedo ayudarlo? Tiene TDAH. Usted no lo puede ayudar, Edilsa, porque usted no es maestra de comunicación y lenguaje, no es terapista de lenguaje, no es fonoaudiólogo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que establecer? ¿Se acuerda la clase de ayer? Y si no, pues hay una grabación para que lo pueda citar. Tiene que revisar de acuerdo a la edad que presenta, verificar los signos de alarma, porque si solamente cambia una letra por otra y eso es todo, entonces tenemos que verificar si tiene otros problemas. ¿Qué es lo mejor para ayudarlo? Que lo evalúe. Si usted considera que tiene otras dificultades a nivel de la expresión y la comprensión del lenguaje. ¿Vale? Porque recuerden que usted no es terapista de lenguaje, no es fonoaudióloga, no. Debería buscar entonces los apoyos de personas que conozcan del tema para que la puedan ayudar. Pero como le repito, solamente está, usted está viendo el cambio de una vocal por otra, una por otra, pero eso es todo lo que usted está observando. Entonces eso podrá ser un problema fonológico, no lo sabe. Entonces es mejor irnos por lo seguro de que una persona pues lo pueda dar. Aquí dice Lilian Rosero, tiene un niño de 6 años con un TDAH combinado, tiene sustituciones, omisiones, mala pronunciación de fonemas y no habla socialmente. ¿Qué estrategias se utilizan para superar estas dificultades? Lilian, al igual que se lo estoy diciendo a la maestra anterior, Lilian, usted no puede utilizar estrategias porque esto no es un catarro, algo transitorio. El niño tiene TDAH y el TDAH tiene muchas comorbilidades, entre ellos los trastornos de la comunicación. Entonces, no son estrategias, son evaluaciones, porque usted con simples estrategias en el aula no va a poder ayudarlo si esto es un trastorno asociado al TDAH. ¿Qué es lo mejor? Revise la clase de ayer, haga entonces una revisión de signos de alarma por edad, que es lo que usted no está observando. Ya está usted observando que hay sustituciones y omisiones y vemos cómo en el lenguaje expresivo tiene problemas para comunicarse. Entonces usted no lo puede ayudar. Ya ahí hay que evaluarlo. Es mi recomendación, Lilian. Aquí dice Janet, una familia exigente puede influir en la tartamudez. Me pasó de que tenía un nuevo niño de 9 años. Bueno, Lilian, Janet, perdón. Janet, yo acabo de decir
no hace ni 10 minutos que la tartamudez tenemos que establecer diagnósticos diferenciales. Estamos hablando de del trastorno de la fluidez de origen infantil como trastornos del neurodesarrollo. Y es por eso que se deben hacer los diagnósticos diferenciales. Y también dije la tartamudez psicógena, la tartamudez que puede ser frecuente en algunos niños, pero recuerde que cuando usted dice que este niño presenta tartamudez, entonces está dando un diagnóstico. Es preferible que siempre se guíe por las alteraciones de la fluidez en el habla. Entonces, la fluidez no se da a los 9 años, ¿verdad? Se da porque el criterio clínico, Janet, si usted me escuchó, muy tempranamente en el desarrollo. 9 años no es una etapa temprana del desarrollo. Ya pasó la primera infancia. La primera infancia va de 0 a 6 años de edad. Este niño tiene 9. Por lo tanto, no se puede decir que tener, esta característica a los 9 años hace que tenga un trastorno. Todo lo contrario. Si está apareciendo, porque esto es de carácter persistente, la persona tiene esta dificultad desde que comienza a hablar, no que ya habla, tiene la producción del habla y luego por una situación social empieza a tartamudear. ¿Sí? Entonces, por eso pues tenemos los diagnósticos diferenciales y los criterios clínicos. Bueno, espero haberlos ayudado con el feedback. Vamos con el siguiente trastorno. Anace, a ver, para que no se me olvide. Tengo un niño de 10 años que escribe la P con la B. Escribe la P con la B. No será la P por la B. Porque si no, no entiendo. Aquí dice, en vez de velota, ejemplo, velota en vez de pelota. Igual con la T, con la P. Desconozco el problema. ¿Qué puede tener, por favor? No sé. Pero lo que sí usted tiene ya con nuestra clase, no sé si tiene días con nosotros o está iniciando hoy. Ayer iniciamos con el desarrollo de lenguaje, el desarrollo y la producción, lo que es normal. Entonces, Anace, ayer nosotros dimos una clase acerca del screening de los señales de alarma del lenguaje. Hoy también se habló de las señales de alarma. Entonces, estamos hablando que del lenguaje escrito, el niño está teniendo unas sustituciones. Por lo tanto, puede tener alteraciones en el lenguaje hasta que no se demuestre lo contrario, trastorno. Cuando usted ve que hay una sustitución porque entiende, escucha lo que usted dice así, eso es una secuencia fonológica. El niño está teniendo, y no sé si usted entendió eso, de la simplificación fonológica. Entonces, a su edad no debería estar haciendo simplificaciones fonológicas. Nace. Eso lo explicamos ayer durante toda la noche. Las simplificaciones fonológicas se ven en niños pequeños porque están adecuando su proceso fonológico para el reconocimiento del grafema. Entonces, un niño de 10 años que tenga esto está teniendo este tipo de características. Entonces, ¿qué puede tener? Tiene ciertas dificultades para el proceso fonológico, de la comprensión del lenguaje escrito, porque lo deja por escrito, más no sabemos si lo dice. Recuerde que en el lenguaje tiene varias modalidades.
Usted nada más me está diciendo que es el escrito. Por lo tanto, porque su palabra fue esa, en lo que escribe, más no dice usted en lo que dice. Entonces no le puedo, fíjese que es muy importante que el niño sea valorado. Para esta edad, este tipo de circunstancia no debería existir. Vaya y reconozca, por favor, y reúnase con los padres junto con un profesional desde la psicología educativa o psicopedagogo de la escuela para que hagan una reunión y se le pueda mostrar que el niño está teniendo estas dificultades. Pero no se aparezca en la reunión diciendo que el niño tiene ese problema, sino que qué otras dificultades enfrenta, ¿sí? Para que los padres vean la necesidad de que para su edad y su desarrollo evolutivo, tener este lenguaje escrito de esta manera no debería ser. Recuerde que solamente usted escribió que el niño escribe. El lenguaje tiene modalidad oral, escrita y gestual. Ok, vamos a seguir entonces. Espero haber respondido la pregunta de la compañera. Vamos a seguir con el trastorno pragmático del lenguaje o de la comunicación social. Vamos a ver. Aquí tenemos que este tipo de trastorno se va a caracterizar por dificultades en el aspecto de la comprensión y de la expresión, que es el desarrollo pragmático del lenguaje. ¿Ok? Entonces, recuerde que ayer estábamos hablando del desarrollo lingüístico, el desarrollo léxico, el desarrollo pragmático, y entonces digamos que lo pragmático es la capacidad que tiene la persona de comunicarse adecuadamente desde la comprensión y la expresión lingüística. Entonces, en este caso, el trastorno de la comunicación pragmático-social tiene dificultades para las fonologías, para la sintaxis y para la semántica, porque tendrá problemas en la comunicación comprensiva y expresiva. Presentan dificultades en la comunicación social comúnmente los niños con autismo, pero pero el diagnóstico diferencial se establece porque un niño, por ejemplo, que tenga el trastorno de la comunicación pragmática y no tenga TEA, porque no necesariamente un niño así tiene autismo, porque se parece mucho a las alteraciones de la comunicación del autismo, pero no tienen autismo, tienen un trastorno de la comunicación pragmática. Lo que es que aquí no vemos ni las conductas repetitivas, no vemos los intereses restringidos, no vemos la estereotipia. Por eso es tan importante hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son las características de este trastorno de la comunicación pragmática? Es decir, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Uno, la deficiencia en el uso de la comunicación para propósitos sociales. Por ejemplo, hablan de sí mismos a lo mejor no adecuado al contexto y no hay esa reciprocidad con el otro. Entonces, no se adaptan a las necesidades del que le está escuchando. Vemos que hay dificultades para establecer normas en la conversación y en la narrativa. Hacen su propia narrativa, pero no respetan la norma de la conversación. Tienen dificultades para comprender lo que no se dice explícitamente. Quiere decir que tienen dificultades para la ambigüedad, para el lenguaje corporal. No entienden el chiste, no entienden el doble sentido. Tienen dificultades que le va a causar limitaciones para las relaciones sociales, para el aprendizaje en la escuela. Son dificultades que se van a presentar muy tempranamente en el desarrollo y tampoco se le puede atribuir a problemas neurológicos, motrices, sensitivos, no tiene que ver con el autismo,
con problemas de la expresión y la comprensión del lenguaje y no se relaciona con la discapacidad intelectual. Entonces, esto quiere decir que una persona que tenga un trastorno de la comunicación social no podrá atribuírsele que lo tiene porque tiene autismo. No podrá atribuírsele porque tiene una discapacidad intelectual y tampoco porque tiene otra causa médica o sensorial auditiva. Vemos pues, por ejemplo, que en el trastorno a nivel de la comunicación social y pragmática, como información adicional, se describe por primera vez en el DSM-5. Se consideraba un trastorno propio del autismo. Entonces, cuando se publica la actualización, se observa pues que ahora se considera un trastorno aparte en el trastorno de la comunicación. Y les recordamos que hay dificultades en el uso social de la comunicación, tanto verbal como no verbal. Pero la persona con este trastorno no tiene características del autismo. Por ejemplo, este tipo de personas a menudo se menciona que son personas que tienen habla excesiva, son hiperverbales, tienen déficit en la comprensión del discurso narrativo y conversacional. Me disculpan un momento que está lloviendo muy fuerte y tengo que cerrar la ventana del DEPA porque si no, esto se va a caer mucha agua. Un momento, por favor. Gracias, disculpen la molestia, si ya había entrado el agua. Bueno, les decía pues que estas personas son hiperverbales, hablan muchísimo, tienen déficit para la comprensión en el lenguaje narrativo y conversacional y problemas de recuperación léxica. Es frecuente que aparezca un retraso inicial del lenguaje, con una buena evolución en aspectos formales, ¿no? Recuerden que ayer vimos el aspecto formal y de fondo del lenguaje. Sin embargo, va a contrastar, a pesar de que tenga muy buena evolución del aspecto formal, que es el uso de la norma gramatical, de la regla, en algunos momentos, va a contrastar el hecho de que el lenguaje para la aplicación de uso social, allí sí va a tener muchas dificultades. En los inicios del lenguaje es frecuentemente la coexistencia de una ecolalia, de una jerga que ellos pueden utilizar. También el tics puede coexistir con otros trastornos de la comunicación, pero no se puede diagnosticar en presencia de un niño con autismo. Los niños con autismo presentan dificultades persistentes en la comunicación social,
pero también tienen déficit en la reciprocidad socioemocional y la comprensión social, así como patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades de interés. Sin embargo, a menudo el diagnóstico diferencial es bastante complicado, fundamentalmente porque antes de los 5 a 6 años de edad es bastante complicado, ¿no? Y con anterioridad, la inclusión del trastorno de la comunicación social en el DSM-5, en la mayor parte de los casos, eran niños que eran diagnosticados erróneamente como niños con autismo. Entonces tenemos niños con autismo, entre comillas, que no tienen autismo, sino que por este tipo de problema en el lenguaje, se les colocó el diagnóstico, que se llaman los infradiagnósticos. Por eso yo les digo con mucha frecuencia, maestros, no estén diagnosticando en las aulas de clase situaciones de trastornos tan complejos como estos, porque mucho de lo que usted ve no necesariamente pertenecen a un trastorno que usted necesita etiquetar todo el tiempo. No necesariamente todos los niños tienen que tienen que tener autismo. Hay otras condiciones que pueden parecerse al autismo y no es. Entonces, ya luego que con la actualización del DSM-5, muchas de estas personas se tuvieron que reevaluar para poderlas diagnosticar y pasarlas a un trastorno pragmático social. Porque la característica es casi exacta al autismo. Pero no hay ecolalias, no hay estereotipias, no hay intereses restringidos, no hay este comportamiento que es tan abrumador que tanto llama la atención en las personas TEA. Y el último trastorno que está clasificado en el DSM-5 es el trastorno de la comunicación no especificado. De acuerdo al DSM-5, estas personas tienen características que pueden alterar significativamente y pueden deteriorar su ámbito social, laboral u otras áreas importantes. Pero estas personas no cumplen con todos los criterios diagnósticos de los trastornos de la comunicación que hemos hablado. Es decir, que las características que tiene esta persona no cumplen con la categoría de los trastornos del neurodesarrollo infantil. Y es por eso que no se le puede colocar la etiqueta definitiva, sino esta etiqueta transitoria. Entonces, este tipo de etiqueta diagnóstica se utiliza cuando no podemos especificar el motivo por el cual no cumple con todos los criterios cuando se le hacen las evaluaciones, porque no existe la suficiente información para un diagnóstico más específico. Entonces, por eso esto es una etiqueta que yo considero que debe ser provisional, porque no podemos dejar a la persona sin diagnóstico por mucho. Ahora, hay condiciones en las cuales tenemos que tener en cuenta, que es cuando el niño deja de hablar. Existen diferentes causas que pueden producir la detención del habla tras un desarrollo inicial normal del lenguaje, produciéndose una pérdida o un retraso en su progresión. Entonces, hay que tener en cuenta que a diferencia del trastorno de la comunicación, del lenguaje, de lo que hemos clasificado, cuando nos referimos a la pérdida del habla o afasia,
existe una habilidad adquirida con normalidad. Entonces, la afasia puede ser de presentación aguda o subaguda y que puede haber una causa estructural y que puede ser tanto estática como progresiva en el contexto de una enfermedad neurológica. Mas, sin embargo, el niño que deja de hablar luego que ha hablado no está considerado en los trastornos en la clasificación de los trastornos de la comunicación para el DSM-5. Mas, sin embargo, considero que es importante mencionarlo porque tenemos estas circunstancias en aquellos niños que dejan de hablar después que han adquirido el habla, el lenguaje. Por eso, este tipo de situación en la cual se pierde la capacidad comunicativa, expresiva y comprensiva, probablemente, dependiendo de la sintomatología clínica, pues entonces establecemos la afasia. Tenemos la afasia adquirida de presentación aguda o subaguda, pero que tiene una causa orgánica. Es debido a una enfermedad estructural, puede ser un traumatismo craneoencefálico, un tumor, puede ser posterior a un evento isquémico como consecuencia de un daño cerebral, pero no puede ser atribuido a un trastorno del desarrollo. Entonces, la afectación del lenguaje suele ser global y su déficit fijo. Pero si la pérdida del lenguaje es antes de los 6 años de edad, se reubica en otra situación, en otra categoría. Luego tenemos los casos de mutismo selectivo, ¿sí? El mutismo selectivo está clasificado como un trastorno de ansiedad en el DSM-5, más no un trastorno de la comunicación. Y se va a caracterizar por la incapacidad constante para hablar en situaciones sociales específicas, pues donde se tiene una expectativa de hablar, por ejemplo, en la escuela, y mientras que el habla parece normal en otras situaciones, como en su casa, no se da. ¿Se puede atribuir esta circunstancia a una alteración en el desarrollo del lenguaje? No, no se le puede atribuir y tampoco porque tenga una falta de habilidades lingüísticas, porque no está clasificado en un trastorno de lenguaje, sino en un trastorno de ansiedad. La sintomatología puede durar meses y no poder explicarse por otros trastornos. Los patrones de comunicación del mutismo varían en cada niño, desde su ausencia total del habla en casi todas las situaciones a la falta del habla, y solo en aquellas situaciones que le generen cierto grado de ansiedad. Ahora, las circunstancias más comunes para la aparición del mutismo selectivo están en el entorno escolar, donde el niño no suele hablar o lo hace solamente con determinados compañeros, evitando casi siempre el maestro. Vemos pues que la mayoría ofrece como los estudios de prevalencia, nos dice que esto puede oscilar entre el 0.2 o el 0.8%. Pero por lo común, esto es un trastorno pues relativamente raro. Es más común en las niñas con una proporción estimada de 1 a 1.5, 1 a 2 frente al varón. Sus síntomas generales se inician en la primera infancia, entre los 2 a 4 años de edad, cuando el diagnóstico suele retrasarse hasta que los niños ingresen a la escuela y se hace necesario interactuar con los profesores y los compañeros. Lo que se sabe es que la afasia
pues es de etiología multifactorial, por lo tanto no está muy bien conocida. Se ha relacionado con factores genéticos, ambientales o del neurodesarrollo, pero todavía no se tienen estudios concluyentes. Por lo tanto, su presencia, su prevalencia está infraestimada. También tenemos la afasia progresiva epiléptica, que que es muy común en ciertos síndromes de encefalopatías epilépticas, donde hay pues situaciones en las que no hay la expresión del lenguaje, ¿no? Esto se puede atribuir a que hay un deterioro cognitivo, conductual y de lenguaje asociado con epilepsia. Por eso se tiene que hacer los diagnósticos diferenciales de estas encefalopatías epilépticas. De niñas o no, hay que hacer esos diagnósticos diferenciales. Muy bien. Vamos entonces por la hora a darles un receso y en breve, en 20 minutos, vamos a regresar para la próxima parte, que sería nuestra intervención. Muy bien, regresamos ya de nuestro receso para irnos al último segmento de la noche. Y para ello les presento una Open Class de Unir España acerca de las dificultades de lenguaje más frecuentes en etapa infantil y en etapa primaria con 3 expertas en el área del lenguaje. Vamos a escucharlo porque esto sería ya la consolidación de los conocimientos que estamos adquiriendo con respecto a los problemas de la comunicación. Vamos a escuchar. Muy bien, hemos compartido entonces esta plática de estas 3 expertas de la Universidad UNIR en España. Pienso que ha sido pues un elemento importante para poder consolidar las distintas perspectivas en las cuales se hacen estos abordajes, ¿no? Fíjense que vamos a ir comenzando pues con las estrategias. Muchas estrategias mencionaron desde hacer un buen contacto visual para la observación de tu lenguaje no verbal, de las gesticulaciones correctas, de hacer actividades de imitación, juego simbólico, hacer que el niño pueda estructurar mejor el lenguaje, entre ellas. Y también pues hay canciones que pudieran estimular el lenguaje del niño, ¿no? Entonces vamos a colocar estas estrategias de actividades para los niños, ¿sí? Para que podamos trabajar el área del lenguaje y poder estimularlo en niños más pequeños. Vamos a comenzar entonces con las estrategias. La canción de ritmo a reggae. Esto es una de las estrategias importantes pues, para poder estimular en ellos la educación de ritmo y de motricidad y oído. Bien, hemos llegado entonces al final de nuestra actividad, invitándoles para el día de mañana a las 8 de la mañana, hora Colombia. Mañana vamos a seguir con nuestras estructuras formativas del último módulo, que son los sistemas alternativos de la comunicación. Nadie se apuntó para mañana para la plática Silatán de profesionales y familias para presentar casos de dificultades del aprendizaje, trastornos o alteraciones en el lenguaje. Por lo tanto, vamos a seguir mañana nuestra estructura habitual.
Nos vemos entonces a las 8 de la mañana hora Colombia, con un cafecito bien caliente para comenzar en nuestros segmentos formativos y cerrar el diplomado, porque mañana ya cerramos nuestra formación. María Teresa, te esperamos mañana. Si tienes un caso, pues excelente. Mañana te esperamos para escuchar. Muchas gracias, María Teresa. Un abrazo para todos. Que descansen. Hasta mañana.